¿Qué tal? Hola, bienvenidos de nueva cuenta a Academia Numismática. Estamos transmitiendo desde México y pues ya vamos en el capítulo número 28. Siempre lo precisamos a efecto de que llevar una secuencia correcta y pues seguimos a cargo de Ricardo León Tallabas, quien nos ha venido guiando de manera cronológica, muy bien didáctica y pormenorizada. Y en esta ocasión vamos a ver un módulo intitulado Una pelea de gallos y vamos a ver por qué. Adelante, Rick. Bienvenido, perdón. Gracias, muchacho. Andamos corriendo, andamos corriendo. No pasa nada. Perdón, Aquí bienvenido, estamos. bienvenido. Adelante, adelante, ¿eh? Gracias, gracias. A ver, Carlos, ¿por qué crees que se va a titular Una pelea de gallos? Pues mira, como estamos abordando el módulo de la Revolución Mexicana y vimos algunas, en un par de módulos anteriores vimos dos etapas de la que componen a la Revolución Mexicana, pues yo creo que vamos a ver una pelea de gallos porque ya vamos a ver ya los bandos, ¿no?, que quedaron en esta ocasión, y me refiero al bando villista y en contra del bando carrancista, ¿no? Pues representado por Obregón, quien era un militar de campo, de batalla. Y pues obviamente ya vamos a abordar Zapata, porque lo mencionamos al terminar el módulo anterior, de que es una figura trascendental también de la Revolución Mexicana, y vamos a ver por qué. ¿Me equivoco o qué? No, vas, pero mira, de uno detrás de otro. Ya era hora, muchacho. Siempre te pongo en agua caliente y ahí vas, pero mira, así. Oye, pues una de tantas, No, pues hombre, ya me un tocaba. montón, un montón, un montón. Ahí vamos a ver qué mentiras decimos. Listo, déjame nada más retirarme de aquí para que no aparezca yo. En honor a nuestro buen amigo Luis Gómez Uchner. Bueno, vamos a empezar. Perfectamente, como tú mencionabas, Carlos, este es el módulo número 28 y vamos a hablar justamente de una pelea de gallos. Hemos hablado de de que son tres revoluciones. Una revolución que en realidad pues fue creación de la historia oficial. Fueron tres revoluciones. La primera fue una revolución maderista que buscaba tumbar al dictador Porfirio Díaz. Triunfa la revolución maderista, renuncia el dictador, se acabó la revolución maderista. Después sigue la revolución carrancista cuando justamente matan a Madero. Dame un minuto, déjame terminar mi pensamiento. Y cuando termina esta revolución carrancista es cuando su única meta era quitar a Victoriano Huerta del poder. En el momento en que lo quita del poder, se acaba la segunda revolución. En eso nos quedamos en el módulo anterior. Ahora viene una tercera revolución. La tercera revolución es pelearse entre ellos a ver quién va a ganar. Por eso se llama una pelea de gallos. De esta manera es que no existe una revolución, no es una fase de la revolución, porque hablar de una fase de una revolución es decir, bueno, pues nuestro destino fue ir a la Ciudad de México. Hicimos escala en Celaya, hicimos escala en San Luis Potosí, después nos regresamos para... Eso es una fase, una escala, pero tienes la misma meta. En este caso, las tres revoluciones fueron muy distintas. Bien, en el último módulo había llegado Obregón a la Ciudad de México. Aquí lo vemos llegando justamente a la capital de la Ciudad de México. Se hicieron desfiles, triunfa Carranza. En este desfile se acabó en agosto de 1914, el 20 de agosto del 14 se acabó la segunda revolución o la revolución constitucionalista. Aquí se acabó. La que sigue es la revolución militar, aun cuando habrá quien diga que esta revolución carrancista o constitucionalista se prolongó todavía después. Se hicieron grandes festejos al respecto, la gente tenía mucha curiosidad de ver si esto ya se acababa o no. Aquí vemos precisamente el dosel y abajo se encuentra la silla dorada donde estaba Porfirio Díaz, exactamente como si fuera un príncipe, con dos secretarios o dos ayudantes a un lado. Aquí vemos a Carranza y a Obregón justamente debajo de este dosel. Carranza no se quiso sentar en la silla dorada y hasta ahorita nadie se había sentado, por lo menos en una imagen, en la silla dorada de Porfirio Díaz. Lo que hizo Carranza fue exactamente lo que ordenó, o lo que él ofreció. Él dijo, señores, mi revolución terminó. Ya llegamos a la Ciudad de México, se acabó la revolución constitucionalista.
La meta del plan de Guadalupe era llegar, sacar a Huerta, tomar la Ciudad de México y convocar elecciones. Vamos a convocar elecciones. Vamos a hacer una convención, dijo Carranza. Nuestra convención va a iniciar el día 1 de octubre. Espero que vengan que venga Villa, que venga Zapata, que vengan todos para acá. ¿Por qué crees que no fue nadie, Carlos? Por el rompimiento previo y porque no le tenían confianza a Carranza, ¿no? Exactamente. Dijeron, ¿a qué me voy a meter a la boca del lobo? ¿Quién me garantiza que voy a salir de ahí con vida? ¿Y quién me garantiza que si yo mando a algunos representantes, me los regresan con la cabeza arriba de los hombros? Lo que hicieron ellos fue hacer una convención paralela. ¿Dónde fue esta convención, Carlos? En la afamada Convención de Aguascalientes. En Aguascalientes. Antes de llegar a Aguascalientes, vamos a ver más o menos el tipo de monedas que circulaban en el país. Vemos las monedas revolucionarias que en algún momento trataron de hacer símil de lo que era la emisión federal. Y esta de abajo, como vimos en el módulo anterior, pues se trató simplemente de un souvenir que nunca circuló en México. Nosotros no tenemos aluminio, no hay minas de aluminio en México. Imposible de haber hecho este tipo de piezas en México. Muy bien. También había monedas de cobre. Estas monedas de cobre aparecerían después, aparecerían en octubre de 1914. Fue la primera y real condición de escasez en la que se ve reflejada en nuestro circulante. Desde la época de Porfirio Díaz y 4 años metidos, bueno, 3 años metidos en la revolución, no había cambiado nuestro circulante, era exactamente el mismo. Las monedas de plomo tuvieron que, o de níquel, pues tuvieron que ser reemplazadas por las de cobre, porque estas ya valían más como metal que como denominación. Este fue el primer cambio obligado por la revolución. Estas piezas de cobre, con este diseño de monograma, como se conocen, durarían los próximos 35 años fácil en el circulante mexicano. Y también había pues monedas revolucionarias. Esta de la derecha de Durango, en bronce o latón, hemos visto que no es posible que hubiera funcionado. Estas las hicieron en Nueva York y son simplemente souvenirs que se vendieron precisamente por no poderlas pagar, porque el gobierno de Durango, que las había ordenado hacer en Estados Unidos, había caído y nadie se quiso hacer cargo de los costos de estas piezas. Es precisamente una de las razones por las cuales el estado de Durango hizo las monedas que hizo. Muy bien. Y aquí están monedas de la Casa de Moneda de México por parte de la Federación, las federales, que todo el mundo aceptaba. Eran de una plata concisa, fácil de identificar, no se podían hacer copias sin que se diera cuenta la gente, etcétera. Tenían muchas medidas de seguridad, en ellas un diseño en el canto y un diseño demasiado elaborado como para poder ser copiado, sin dejar algún rastro. Y obviamente, pues, los revolucionarios tenían sus monedas horrorosas, que tenían a veces hasta mejor plata, o incluso alguna brizna de oro en sus componentes metálicos. Pero pues no tenían el diseño de las Casas de Moneda de México. Eso era obvio para todos. Muy bien, volvemos con la convención de Carranza. Nadie quiso ir y le dijeron a Carranza, digo Carranza, si ustedes no vienen para el día 1 de octubre, ustedes se pierden la convención y lo que dicte la convención carrancista en la Ciudad de México es lo que va a funcionar. Obviamente, como eran puros carrancistas, no había ni Villa ni Zapata y solamente había gente de Carranza, pues Carranza empezó a llorar y a lloriquearle a todo el mundo diciendo, señores, el plan de Guadalupe decía que yo era simplemente un encargado de esta revolución. Ahora que ha terminado, renuncio a mi poder. No soy el jefe máximo de la revolución más. Ahora ustedes decidirán quién va a ser pues el candidato a una presidencia. Obviamente, como todo el mundo era de él, les dijo que le dijeron que no podía renunciar. Sin él se acababa el movimiento carrancista y pues todavía no se veía mucho que hubiera una unificación de criterios.
Y Carranza, lo mismo que hiciera Julio César antes, lo mismo que hiciera Santa Anna antes, lo mismo que hiciera Porfirio Díaz antes, dijo, señores, ¿quién soy yo para oponerme a la voluntad del pueblo? Si el pueblo me aclama como su soberano me quedaré. Pero vamos a hacer elecciones, no crean que nada más me voy a quedar aquí. Y alguien le dijo, señor, usted puede ser candidato. Ah, no, claro, pero si la gente me vota como su presidente, ¿quién soy yo para oponerme a la voluntad popular? Como bien dijiste, Carlos, se hizo una convención paralela en Aguascalientes. Carranza, al darse cuenta que no había ido nadie a su convención ni a su fiestecita de la Ciudad de México, mandó a 2 representantes y ni siquiera de los importantes. Cuando llegan estas gentes a Aguascalientes, se dan cuenta de 2 cosas. La primera, que no hay más carrancistas ahí y que no son bien recibidos y que todo el mundo los mira feo. Y la segunda, que la convención de Aguascalientes se declaró soberana. ¿Qué significa esto, Carlos? Soberana, pues que está por encima de todos los demás poderes. Exactamente. A Carranza no le hizo mucha gracia eso. Primero porque no se le ocurrió si no hubiera declarado su convención de México como soberana. Y la segunda porque cualquier cosa que ellos dictaminaran ahí, él tenía que acatarlo. Como tú te imaginarás, pues lo primero que se hicieron al decir que eran soberanas, dijo la convención, no se van a hacer elecciones. Y no se van a hacer elecciones porque no confiamos en ti. Nos vas a hacer una marranada ya y tú te vas a declarar presidente. Nosotros vamos a designar en esta soberana convención a un presidente desde aquí. Inmediatamente que escucharon eso, los representantes carrancistas se montaron en el caballo, se fueron a la estación del ferrocarril y se regresaron a la Ciudad de México. Ellos ya no iban a participar de eso porque se ven que iba a hacer traición a su jefe máximo. Villa trató de hacer uno de los actos más generosos de su personalidad. Les dijo, señores, vamos a terminar ya con esto, Carranza. Yo te prometo que me voy a retirar de la revolución. Me voy a una hacienda, me pongo a trabajar de carnicero, hago lo que sea. Pero tú renuncias y yo renuncio. Vamos a dejar que esta revolución funcione. Vamos a dejar que esta convención sea la esperanza de México. Carranza ni siquiera contestó el telegrama. No iba a renunciar bajo ninguna circunstancia y no iba a acatar una convención que él no hubiera organizado. La convención le dijo, tienes hasta el 5 de noviembre para renunciar. Si no, con todas nuestras chivas nos vamos para la Ciudad de México y te vamos a sacar de ahí. Carranza sabía que no podía defender la Ciudad de México. Y él empezó a organizar su salida en la columna de la legalidad. ¿Sabes qué fue la columna de la legalidad, Carlos? No, cuando se va a Veracruz. Sí, pero ¿por qué le llamó la columna de la legalidad? ¿Qué era la columna? No recuerdo. A ver. Los 15 trenes que se fueron a Veracruz. Ah, ok. Esa fue una columna de acero enorme. Esos fueron los 15 ferrocarriles que utilizaron para salir de la Ciudad de México y llegar a Veracruz. ¿Te acuerdas qué estaba sucediendo en Veracruz entonces, Carlos? Porque el señor sí llegó a Veracruz. Pues ahí está de gobernador su yerno, ¿no? Cándido Aguilar. Olvídate del gobernador. ¿Quién se encuentra en Veracruz? ¿Quién ¿No? se encuentra? Sí. Pues te voy a dar una pista. Desde el día 23 de abril de 1914, perdóname, 21, 21, 21, 23, estaba ahí, ¿qué te gusta? El SS Utah, SS Nuevo México, SS... Estaban los acorazados estadounidenses. Y en toda la ciudad del puerto de Veracruz, ¿quién estaba deambulando a diestra y a siniestra? ¿Deambulando? Sí. Pues los gringos, ¿no? Los norteamericanos. El presidente de la República, bueno, no era presidente, pero el jefe supremo de las Fuerzas Armadas Constitucionalistas
prefirió irse a enfrentar a los norteamericanos en Veracruz que a Villa y a Zapata en la Ciudad de México. Eso te dirá que el miedo no anda en burro, compadre. En el momento en que salen, que salieron las tropas de Carranza, salió el ferrocarril, creo que a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde estaban ya en las afueras de la Ciudad de México, Villa y Zapata. Se reúnen en un banquete muy famoso y alguien empezó a escribir lo que estaban hablando. Y aquí hay una caricatura que no he podido ubicar, donde dice que la revolución dio gemelos, dio parto a gemelos. Sus hijos fueron dos, Carranza y la Convención. Vamos a ver la Convención. 5 cuestiones pasaron al mismo tiempo, una de ellas un milagro, pero de estas no vamos a hablar ahorita, sino cuando hablemos en los billetes. Vamos a hablar primero de lo que sucedió en Veracruz. Ahí vemos el edificio de Faros. Ahí decidió establecerse Carranza por varios motivos. El primero, porque estaba fuera de la ciudad, que se encontraba completamente ocupada por los norteamericanos. En segundo, porque tenía un fácil acceso de salida, estaba muy cerca de los muelles. En tercer lugar, porque era una fortaleza en sí misma. Y en cuarto lugar, porque desde ahí arriba es un torreón, podía ver perfectamente quién, cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? Pero el problema es que la ciudad estaba ocupada. Aquí vemos precisamente una fotografía en una postal de la época. En esta parte de aquí donde tú estás viendo, se tomaron a los norteamericanos que estaban ahí apostados antes de que llegara Carranza. Ahí tenían sus tiendas de campaña y estaba todo el mundo. Pero Carranza, teniendo la oportunidad que tenía, empezó a dirigirse a Woodrow Wilson, y Woodrow Wilson lo vio con muy buenos ojos. Y dijo: señor, usted necesita una capital, seguro que no necesita que mis tropas lo cuiden o lo salvaguarden. No, señor, le agradezco mucho, sáquemelos lo más pronto posible. De esta forma sale el gobierno, la ocupación de los norteamericanos. Mira, abril 21, no 23. De aquí sale el 23. Del 21 de abril al 23 de noviembre sale la última tropa norteamericana de ahí. Estando Carranza ahí y ya no existiendo Huerta, no tenía razón de ser la presencia norteamericana. Ya no iba a haber ningún nexo de amistad entre Carranza y Alemania. Muy bien. Ahora sí, como bien dijiste, Carlos, ahora vamos a empezar a hablar de Zapata porque en el último módulo lo mencionamos como personaje importante, pero de manera muy casual. Zapata no es lo que la mayor parte de la gente cree que fue. Zapata fue una persona de ideales muy propios, de una filosofía completamente anárquica. El señor no creía en ninguna forma de gobierno, otra que un consenso, un consejo de mayores, de ancianos, que con sabiduría pudieran dictar alguna norma, etcétera. Y lo que él tenía era directamente heredado de la época prehispánica, como funcionaba el México prehispánico, era lo que él deseaba que funcionara en México. Un consejo de gente que fuera apta, que de alguna manera pudiera llevar las necesidades del pueblo, porque desde entonces el pueblo ha sido mencionado por todos lados, etcétera. Todo el mundo dice que su grito de independencia fue, ¿cuál, Carlos? ¿Cuál fue su grito de revolución? Tierra y libertad, según. No, señor. Según. Según. Tierra y libertad fue el último, en su última etapa, del 18 al 19. ¿Te acuerdas cuál fue su grito de revolución entre 1911? Fíjate bien, entre 1911, antes de que tomara posesión Madero, y 1918 que lo matan. Perdóname, 19. Es justicia, reforma y libertad. Ay, te faltó una, compadre, una unita. Justicia, reforma, libertad, ley. Ley, muy bien. No las dijiste en orden, pero te las doy por buena, porque decía los conceptos. Ahí está, es lo que te acabo de preguntar justamente. Ahí está, y es la que aparece en sus monedas. Reforma, libertad, justicia y ley. ¿Reforma a quién? ¿Reformar las leyes o qué? No, reformar el plan de San Luis.
El plan de San Luis me parecía muy bueno, pero necesitaba hacerse algunas reformas, entre ellas ponerles plazos, porque no decía ninguna fecha en el plan de San Luis, y a él le urgía tener plazos para saber, a esta fecha me van a cumplir esto, a esta fecha me van a cumplir lo otro. Libertad para seguir haciendo lo que había propuesto Madero. Justicia, porque él quería que le devolvieran sus tierritas de Anenecuilco. Todo su problema, mi querido amigo, no fue por el agrarismo de todo México. Él buscaba su problema de las tierritas de Anenecuilco. Después empezó a darse cuenta que posiblemente ese problema lo tendrían más gentes y dijo, bueno, pues si gustan nos podemos juntar y vamos a ver qué hacemos. Ya somos más y nos tienen que escuchar. De esa manera aparece el plan zapatista. Otilio Montaño fue el que le puso toda la redacción de un plan, le dio forma a una filosofía, etcétera. Pero si no hubiera sido por Otilio Montaño, este señor se hubiera convertido en un guerrillero y nada más, y nada menos. Muy bien. Ah, por cierto, esta moneda tiene algo que no tiene ninguna otra en México. ¿Oro? No. ¿Dices el diseño? En su ¿El diseño. Sí. Pues el sol, ¿no? Así con... El solecito. Siempre gritamos águila o sol, pero nuestras monedas no tienen sol, nunca han tenido sol. Era un gorro frigio que representaba la libertad con resplandor. La gente que no era educada pensó que era un solecito medio raro y como muy poca gente le vio que decía libertad, pues peor tantito. La única vez que le han puesto un sol a una moneda mexicana es en este caso. Aquí se ve el sol. Esta es la única moneda que debe decir águila o sol. La hicieron los zapatistas. Hubo otra serie de monedas, también zapatistas, que llevan un solecito, hechas en Guerrero, aparentemente en Chilpancingo y son fundidas. Estas piezas son muy hermosas. En inglés se llaman the Adobe Dollar, los dólares de adobe. Y se llamaron así porque los metales se fundían justamente en hornos de adobe. Y si tú te fijas, siempre salen muy malitas las monedas porque se hicieron en lugares muy rústicos. Zapata, contrario a lo que todo el mundo suponga, no tuvo ninguna ley que decretara hacer monedas. Él no escogió el diseño. Él no tuvo absolutamente nada que ver con esto. Él, en lo único que se involucró directamente fue en el Banco Revolucionario de Guerrero. Este es el único bilimbique que dice el Banco de. De esto vamos a hablar cuando hablemos del papel moneda. Y si te fijas, en estos de $1, aparece justamente el solecito y la leyenda del plan de Ayala, que fue con el que se rebeló contra Madero en noviembre de 29, creo, de 1911. Este señor, Zapata, no le interesaban las cuestiones económicas, por mucho que los demás gallos sí estuvieran muy metidos con los dineros. Este señor veía el dinero simplemente como un medio para poder conseguir su meta. De todos los que estuvieron en la revolución, en mi opinión, este fue el más puro, pero no creas que fue un santo. El señor tenía sus ideas bastante arraigadas y era testarudo como mula. Y tampoco dio el primer reparto agrario. Aquí vemos el reverso. Si te fijas, las monedas siempre salen como dobles y triples, aparecen con triple golpe de puño, etcétera. Curiosamente, mientras en todas las monedas estamos detrás de las monedas que tienen un error, en estas monedas estamos detrás de las que no lo tienen. Valen más las monedas que no tienen un error y que tienen un solo diseño bien definido en ambas caras que esto que tú estás viendo, porque esto que tú estás viendo es usualmente lo que se ve. Mala técnica de acuñación, mala técnica de grabado, etcétera. ¿Diferencias, Carlos? Híjole, pues son muy evidentes, ¿no? En la parte del sol hay una muy clara. Sí, claro, pero si tú tuvieras que explicarle a alguien que se fijara en una variante antes de que empiece y casa con sus 50,000 variantes, amigón, a certificarlas porque el Señor es lo máximo del planeta, tú, ¿cómo podrías definir de una manera concreta y evidente algo que tú ves como una directriz para poder checar entre un cuño y otro de un diseño? Pues la tipografía primero, ¿no? Muy bien, pero eso sería mucho más difícil, porque tendrías que tener dos piezas juntas para poder hacerlo. Hay algo que es diferente en las ¿La dos. gráfila?
también tendrías que tener dos monedas. Algo que aparece de una manera en esta área y en otra forma de esta área, ¿no? Pues Hay sí. muchos elementos, te la doy por buena. Puedes decirme algo y quizás tengas razón, pero Guthrie and Bartholomew, el libro verde que tienes ahí atrás, por favor sácalo para que lo Sí, muestres en un ratito más. sí. Se checó en un par de cosas, entre ellos el rayo que aparece a las 12 en el Sol. Este rayo que aparece a las 12 atraviesa la O, el 0 de 0,595. Y aquí a las 12 no hay un solo rayo, son dos, y ninguno de los dos atraviesa la O. Esto es una de las maneras en que se puede checar uno sin necesidad de tener dos monedas en este tipo de cuestiones. En el libro de Guthrie and Bartholomew, que es de color verde, que mostraste en el módulo pasado, aparece esto de una manera muy fácil de poder identificar. Carlos Amaya, en sus 3 volúmenes de la Revolución, que es una obra impresionante, fenomenal, para cualquiera que requiera de estos datos. Y Carlos, te voy a poner de tarea ahorita que estás escuchándome y que tienes tu biblioteca más a la mano que yo, para no Sí. distraerme de dar la plática. Consígueme esos libros y al final me haces el favor de mostrarlos para que la gente los pueda ver. A ver, voy a tomar la voz. Aquí están. Ya te los Órale, tengo. muéstralo. Este es el de Carlos Amaya. Aquí está, Ahora, es el compendio tricolor, sí. sí, muy bien. Y son gruesísimos. Tienen mucha información, mucha cuestión muy didáctica. El verde, el de Bartholomew, Guthrie and Bartholomew, ¿lo tienes? También. A ver, muéstralo, que se ve el cariño. No, está en el librero. Sí, Voy estás por él. A igual que ver. yo, lo tengo en el librero. Ahí déjalo, no te mortifiques. Bueno, Continuamos, ahí se las debemos. Mira, ahí se ve perfectamente de lo que hablábamos. El rayo de las 12 atravesando el 0 y el otro rayo que no lo atraviesa. Y como hay varias diferencias para hacer el cuño. Aquí vamos a ver una situación que me agrada mucho, porque tuve oportunidad de conseguir este lote completo. Me lo vendieron a precio de oro, pero vale la pena porque a mí me sirve mucho para poder enseñar. Así que pelen los ojos. Esta es el área en la que nos vamos a checar en estas piezas que te voy a mostrar. A las 12. ¿Le alcanzas a ver la cabeza al águila, Carlos? sí, sí, Ahí medio se alcanza a ver algo. Muy bien, sí. vamos a ver. Aquí vamos a ver cómo estas monedas empezaron a romper, a partirse el cuño. Es el mismo troquel y es la misma situación y cómo se va agrandando hasta que de estar simplemente como una pequeña debilidad, se parte de una manera definida y empieza a crecer, abarca la A, etcétera, hasta que finalmente se lo lleva completo el borde y ya no se alcanza a ver más que la punta del pico. Esta es una progresión del mismo cuño de cómo fue desbaratándose y así es como se ve mejor. Muy bien. Nunca ordenó una sola emisión. Sin embargo, sus gobernadores, sus generales, sus cabos militares, jefes de pago, pagadurías, etcétera, ellos ordenaban esta forma de pago. Aquí es muy interesante ver cómo incluso en los cartones de los que vamos a hablar en un par de módulos después, o 3, cuando empecemos a hablar de los billetes, aquí vemos cómo se pusieron incluso las monedas retratadas. ¿Por qué crees que se ponían las monedas retratadas en los cartones, Carlos? Pues era un modo de que el pueblo que los iba a usar los aceptara, ¿no? Viera la denominación y lo asimilara, yo creo, ¿no? Fíjate, esa es una de las interpretaciones, pero yo tengo una un poco más sencilla y un poco más triste. Tienes razón, de esta manera trataban de decir que iba a ser avalado por una moneda de plata o de níquel. Es mi opinión que era porque como no sabían leer ni escribir, ellos podían reconocer el dibujo de una moneda y de esta manera saber cuánto valía un cartoncito y cuánto valía otro cartoncito. Pero en fin, así es la vida, compadre. Muy bien.
El dinero de Carranza estuvo prohibido en todos los territorios zapatistas desde octubre 10 de 1914, porque en ese año era cuando se iban a ir encima de Carranza y tomar la Ciudad de México. Como vimos, esto sucedió en diciembre. La primera moneda que se hizo en nombre de Zapata, ¿sabes cuál fue? No. Fue una moneda de plata en un villorrio de mineros que se llama Tlixtac, en el ahora estado de Guerrero. Bueno, entonces también era ya estado de Guerrero. ¿Conoces tú alguna moneda de plata acuñada en Atlixtac? No, de plata no, de cobre sí. O de cobre un montón, pero de plata no. Y estamos en el año de 1914. Esto antecede todo lo que tengas en la cabeza. Es esta moneda. Reforma, Libertad, Justicia y Ley. Esta fue la primera moneda zapatista que se hizo, sin lugar a dudas. Dice 2 pesos. La moneda no sale en muy buena condición porque la tomé del Banco de México. Tuve la oportunidad de tener este ejemplar que tú ves en mi mano y le tomé un montón de fotografías. Obviamente sabrá Dios dónde las tengo guardadas, porque tuve oportunidad de estar hace años en Chicago, o en Boston, en Chicago creo, y estaban haciendo una exposición en el 2010, fue en Boston, en el 2010, y estaban haciendo una exposición de la Revolución y el Banco de México llevó sus joyas y tuve la oportunidad de tener esta pieza en la mano mientras estaban cambiándola de una vitrina a otra porque ya iban a desmontar la exposición, y es estar en el momento correcto, en la situación correcta, con la gente conocida correcta. Estas piezas las mandó a hacer el general Jesús H. Salgado, y quien se encargó de hacerlas fue Severo Hernández. De él vamos a hablar en un momento más. Aquí vemos el reverso, es águila única, pero ya tiene más o menos el tipo de estilo que iba a tener las demás. El año aparece en el reverso, es una moneda muy bonita, muy interesante, y en mi opinión, pues no hay más que una. Es la única que existe. La pieza que te estoy mostrando, la del Banco de México, no existe otra, punto. Hay gente que dice que quizás se trate de una prueba. Realmente no. Vamos a empezar a mostrar más o menos el mapa del estado de Guerrero para ver dónde es donde nos estamos moviendo. Vámonos ahora hacia el año de 1915. Vamos a hablar de las monedas convencionistas. Se llamó la convención porque Villa y Zapata se reunieron en Aguascalientes. Entre ellos declararon a un presidente. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el presidente, Carlos? Eulalio Gutiérrez. Muy bien, Eulalio Gutiérrez. El señor era de Coahuila y este señor tenía una personalidad muy afable. Él era muy abierto y tenía un prestigio impresionante entre todo el mundo. Entonces, a él lo declararon presidente interino de la República por la convención, y ese año de 1915 se van a la Ciudad de México para tomarla y sentarse ahí. Mientras todo esto estaba sucediendo, en Taxco, uno de los lugares más hermosos que existen en nuestro país, si alguien no lo conoce, pero de todo punto, recomendadísimo para que vaya, tan pronto pase todo esto de la pandemia. Y en Taxco se empezaron a acuñar monedas. Severo Cervantes era el único platero en todo el lugar. En todo el lugar, el único platero era Severo Cervantes. Este señor había hecho la custodia de la iglesia, había hecho cuchillería, platería varia, etc. Cuando llegan las fuerzas de los zapatistas, le dicen: señor, ¿nos va usted a hacer monedas? Sí, señor, las que guste. Y el señor se arrancó a hacer monedas, pero les gustaron tanto esas monedas que eventualmente se llevaron a él y a su asociado Melitón Gómez. Estos dos fueron los que hicieron la serie de monedas que vamos a ver después. Ahora estamos en Taxco y empezaron a hacer monedas. Estas las hizo Melitón Gómez y estas Paz Domínguez. 3 personas estuvieron encargadas y después una de ellas dejó de hacerlas.
Aquí vemos, están haciendo exactamente el remedio de las monedas de 2 centavos de la Ciudad de México. Y donde venía la MO de México, pusieron una T y una O por Taxco, letra inicial y letra final del lugar donde eran hechas. Pero en el reverso no le podían poner República Mexicana porque no eran hechas por ningún gobierno federal. Simplemente eran monedas estatales. Aunque obviamente, como todos sabemos, circularon en todas partes. Ahí está, un acercamiento de la TO por Taxco. Hicieron monedas de otras denominaciones. No son difíciles de encontrar las de 10 centavos. Yo creo que son las más comunes de la serie. Estas me agradan porque hay algunas que tienen 3 estrellas separando la leyenda, otras no las llevan, etc. Hay algunas que son un poquito más escasas que otras. Y aquí vemos una de estas piezas que es de las más clásicas, más buscadas, el tostón de plata de Taxco. Esta pieza a mí me gusta mucho por un detalle. ¿A ti qué te llama la atención, Carlos? Pues tiene la ranura, ¿no? Arriba del águila. Sí, bueno, pero eso es un defecto de Cospel. Me refiero en el diseño. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te hace atractiva esta moneda? Pues está preciosa porque, bueno, ahí donde está el sol, la fecha es algo Eso. singular. Es la única moneda que tiene la fecha dentro del sol. Si había, esta probablemente fuera otra moneda de águila o sol, fíjate. Yo te dije que era la única. Bueno, esta es otra de águila o sol, porque aquí es un sol redondo, bien hecho y no dice libertad. Eventualmente se les acabó la plata y las hicieron de cobre. ¿Cuáles crees que son más difíciles de encontrar? ¿Las de cobre o las de plata? Las de cobre son más escasas. ¿Por qué? Porque se hicieron en menor medida, ¿no? Claro, ¿cuáles hicieron primero? ¿Las de plata o las de cobre? Las de plata. ¿Cómo sabes? Tienes razón. Escúchame, tienes toda la razón del mundo. Pero ¿cómo sabes que se hicieron primero las de plata y luego las de cobre? No lo sé, lo intuyo. No, tienes la razón total. Se les acabó el metal y tuvieron que hacerlas en cobre. El cobre es más duro que la plata, por eso es que tuvieron que de alguna manera reforzar un poquito el metal en cuanto a sus diseños. Ahí está. Si tú te fijas, aquí ya aparece que cuando estaban regrabando el cuño, se les fue una gubia y le hicieron esta raya, este rayón, que aparece en positivo. En las de plata no viene. Esto te dice que esto era un cuño de un estadio y esto te dice que es el mismo cuño pero de otro estadio. Pero la manera más fácil de saberlo es justamente en el número 5. Aquí se ve otro rayón que le metieron en el 5 y aquí regrabaron en la barra del guión 2 veces. Entonces, si tú ves este guión bien definido y tú ves la barra doble, la moneda es genuina. Hay muchas falsificaciones. Las falsificaciones y las fantasías modernas no tienen este rayón porque es muy difícil de hacer. Y si tú te fijas y lo observas bastante bien, este rayón está por abajo del número 5, pero atraviesa en diagonal y termina justamente arriba del 5. Esto sería muy difícil de duplicar y que les quede igual el efecto, muy similar, muy difícil. Muy bien, ya sabes, como de costumbre desde que empezamos en 1536 revisando monedas mexicanas. Carlos, ¿cuál es la tarea? Usar la lupa. No te olvides de la lente de aumento, compadre. Chihuahuas. Y el reverso no es necesariamente el mismo que se utilizó para las de plata. ¿Qué reverso se utilizó? Porque no se utilizaron cospeles de plata. ¿Qué cospeles se utilizaron para hacer los tostones? ¿No? ¿Qué moneda es similar al tostón en tamaño? La de 20 centavos. No hay de 20 centavos. Bueno, sí hay de 20 centavos de Taxco, pero es muy pequeñita. La de un peso, entonces. No hay pesos de cobre. No, pues no sé, a ver. Ahí va. Estos dos son igual, el mismo reverso. Fíjate que tiene las 3 estrellas. ¿Sí las ves? Sí. Muy bien. La de 5 centavos, compadre. Es el mismo cospel.
Esto fue una confusión tremenda para la gente porque los cospeles de 50 centavos eran casi o iguales que las de 1 peso y los de 5 centavos en cobre eran iguales que los de 50 centavos en cobre. Entonces, ellos mismos crearon una confusión del circulante. Estas piezas usualmente salen bien acuñadas, salen regrabadas a veces, pero en el cuño, no tanto en el doble golpe de troquel. Encontrar piezas con doble golpe de troquel es un poco más escaso, difícil, pero no por alguna razón te hacen más cara la pieza. A menos que pues quien te la venda te diga que le estornudó Zapata cuando le estaba acuñando y ya vimos que pues era imposible. Ricardo, sí. En la que nos mostraste de que nos debemos de fijar sobre la incisión que tiene debajo del 5 y que termina en el 5, eso te iba a decir, ¿nos estás mostrando esta es la de plata o es la de cobre? No. Qué bueno que preguntas, Carlos. Es imposible que yo te muestre este tipo de regrabados en la de plata. Se hizo el cuño para las de plata, punto. Pero al momento de que se iban a acuñar las de cobre, como el metal es más duro, no es tan noble como la plata, regrabaron algunas cosas y se les fue la mano, pues lo hicieron muy rápido. Entonces, cuando se le fue la mano, hicieron este rayón en el 5 con una gubia, cuando estaban grabando el troquel, cuando estaban haciendo el grabado del guión, pues lo calcularon lo mejor que pudieron y cuando le dieron el trancazo, pues no les quedó bien. Movió la mano 1 milímetro de segundo antes, ¿verdad? Y por eso quedó doble. Esto es, mira, aquí lo vas a ver. Ahí está. Esto es exclusivo del de cobre, entonces. Mira, aquí lo ves. Sí, el número 5 de la de plata está limpio y se ve un solo número, una sola barra. Okay. Aquí se alcanza a ver perfectamente la diagonal que te estoy mostrando, que aquí no aparece. Aquí se ve la barra doble, que aquí no aparece. Perfecto. ¿Sí me explico? Qué bueno. Ricardo, sí, dime. Mi pregunta va enfocada porque existen réplicas en cuanto a que se quiso falsificar la de plata y hay una particularidad, ¿no? También para distinguir la original de la falsa o réplica. No, en la de plata. Yo no he sabido, te voy a decir algo. Yo no he sabido que se tratara de falsificar la de plata en cobre. Yo he sabido que se hizo en cobre. He sabido de fantasías modernas que se hicieron en los 90s de un diseño completamente distinto que tratan de hacerlas pasar como buenas para la gente que de esto no conoce, ¿verdad? Pero no he sabido yo que se hicieran falsificaciones de época en cobre de las de plata. No he sabido yo. Si tú tienes un dato distinto que el mío, adelante, si quieres hablar sobre eso, pues ese es el punto. No, es que recuerdo que en una ocasión, entablando ya sabes, en las noches que hacíamos de reunión, Carlos Amaya precisó cierta particularidad en cuanto a la de plata, incluso la distinción correspondiente en las águilas y todo eso, que viene en su libro, pero ya después lo tocamos más a fondo. Muy bien, mira, yo sé que la de cobre, ahora verás, espérame, déjame que salga el águila. Aquí está. Esta en particular no tiene el doblado el diseño. Esta pieza es original, pero usualmente encuentras estas piezas con un doblaje arriba del hombro del ala y abajo también. Sin embargo, esta no la tiene, pero te aseguro que la pieza es buena. Esta no es una falsificación de época. La pieza es original de su momento. Muy bien, muy bien. Gracias, Ricardo. Hombre, a la orden. Oye, yo te pongo en aguas calientes, tú me metes en agua caliente también, compadre. De eso se trata. Esto del conocimiento es algo de doble vía. Muy bien. Esta pieza la hizo Melitón Gómez. Esta pieza le puso él su inicial, la letra G de Gómez. Hay gente que erradamente supone que esta letra G es por Guerrero. Imposible porque Guerrero viene escrito con todas las letras acá. Y la que no tiene la estrella vale mucho más que la que tiene la estrella. Y le puso la estrella simplemente no porque el señor se sintiera una estrellita. El señor era muy amable y muy bueno por lo que se sabe. Le puso esta estrella para ponerle un diseño porque estaba muy pelón aquí.
Y él era un grabador, él buscaba la estética, buscaba un balance. Muy bien. Ups. Estas piezas de Taxco tienen una particularidad, bueno, no las de Taxco no, las de Guerrero, más que las de Taxco. Estas piezas aparecen con el águila diciendo un peso. Vamos a hablar de esta águila en un momento más. Si esta cosa quiere cooperar. Muy bien. Vamos a regresarnos a Tlixtac otra vez, porque ya estamos en el año de 1915. Acuérdense que vamos a hablar de una manera un poco cronológica, aunque no necesariamente simultánea. Y estas son las que, como bien dijiste, son las monedas más comunes y por mucho del estado de Guerrero. La mayor parte de ellas son conseguibles en brillante sin circular, como en este caso. No son piezas caras, son piezas extraordinariamente disponibles. Tienen una historia muy bonita, porque las hizo, creo que Melitón Gómez también. Son de la Revolución. Hablan de las monedas que no se hicieron en la Casa de Moneda de México, etcétera. No son difíciles de encontrar. Si quieres entrar en línea, no he sabido que las falsifiquen. Pues son tan comunes que nadie las quiere ni falsificar. Errores son muy difíciles de encontrar. Metales de bronce y cobre, latón y cobre, es muy difícil de encontrar en estas piezas. Encontrar anversos sobre reversos es muy difícil de ver. Yo tengo la fortuna de tener dos piezas en bimetálicas y una monometálica. Esta es la que tengo en cobre. Aquí se alcanza a ver muy bien el doble golpe. En este caso eran en el mismo sentido. Aquí lo vemos que está encontrado. Ahí se ve justamente a lo que me refiero, el ala del águila. Y aquí vemos el reverso de las de cobre con las guirnaldas que deben venir del otro lado. En cobre, para mí, en cobre es más difícil encontrarla que bimetálica, en mi opinión, y las dos son muy raras para conseguir. Ahí se ve con mayor facilidad las guirnaldas de la otra cara. Fue un golpe de anverso sobre reverso. En las bimetálicas me agrada porque aparece 1915 en los dos lados. Bien. Campo morado. Campo morado ya no existe. Y le das la vuelta y le buscas en el mapa y no existe. ¿Tienes idea cómo se llama Campo Morado ahora? ¿Es Coyuca? No. Y te voy a decir una cosa. Yo lo supe por una cuestión fortuita. Una persona que estaba haciéndome el favor de hacer de comer, que era de Guerrero, le comenté de que tenía yo monedas de ese estado y le comenté de ese lugar y le dije que no sabía dónde estaba y ella se rió. Y me dijo, ¿cómo no? Si es mi pueblo. Y cuando me dijo el pueblo de ella, dije, jamás había escuchado hablar de eso. El lugar es Arcelia. Ok. Jamás había escuchado yo hablar de Arcelia en mi vida. Resulta ser que en el municipio de Arcelia existe un llano que se ve morado por todos los metales que tiene, particularmente cuando llueve, y por eso le llaman Campo Morado. Y de ahí hicieron las minas de donde sacaron el plomo, el cobre, y pues vete a saber si algo de plata. Aquí vemos las monedas de 5 centavos son muy difíciles de encontrar. Ups, perdón, la O de morado me quedó medio fuera de lugar. Pero las piezas de Campo Morado son muy bonitas. La más común, ¿de qué denominación es, Carlos? ¿Cuál es la que más se ve de Campo Morado? La de 50 centavos. La de 50 centavos. Cualquier cosa diferente de 50 centavos es de escasa a muy escasa a rara. En este caso vemos de 5 centavos, que no es fácil de localizar. Tiene un águila también muy bonita. Nada más tiene una estrella al principio y nada más en el diseño. Es un águila que se utilizó después para otras denominaciones en otra cosa. Hablaremos de eso después.
Esta es la de 20 centavos de Campo Morado. No se hizo en Taxco que yo me acuerdo. A lo mejor sí, y simplemente no la tengo yo en la colección. Son piezas bastante difíciles de encontrar, las de 5 centavos y las de 20 centavos en buen estado de conservación. Las de 20 centavos usualmente aparecen corroídas en la cara del águila. ¿Por qué, Carlos? ¿Estuvieron enterradas? No, porque si hubieran estado enterradas, ni modo que nada más le enterraran de este lado y del otro lado, ¿no? Este es ¿Por un qué? efecto Porque son muy fundidas. clásico. Perdóname. ¿Son fundidas? Bueno, los cospeles yo supongo que fueron fundidos, pero fueron acuñados. Esta pieza está en casi sin circular, porque esta pieza sí aparece bien y este lado aparece corroído. ¿Crees que sea un defecto de cospel? Pues eso No, pensé. no, porque si te fijas, la corrosión está por encima del diseño, no por debajo del diseño. ¿Qué crees que le pasó? Es típica, esta situación es típica de las monedas de Morelos que vamos a ver después. Típica. No, no tengo idea. Estas piezas las limpiaban con ácidos para quitarle Mm, las porosidades y lo negro que estaba. Acuérdate que eran fundidas. Entonces, sí. los cospeles los limpiaban con ácido, los enjuagaban, los acuñaban, pero luego dejaban las monedas encima de las bandejas con el agua con ácido. Y entonces, en el lado del águila, en esta moneda, quedó en contacto con agua y ácido, y con el tiempo ese ácido corroyó el metal, lo hizo que se desmoronara. ¿Sí me explico? Sí, sí, Este sí. efecto es típico de las monedas de Morelos, típico, donde una cara la tienes prístina y la otra tienes ya pedazos por corrosión. Es por el ácido de cómo limpiaron estas piezas. Entonces, no es difícil encontrar particularmente las de 20 centavos con corrosión en una de sus caras. Encontrarla una sin corrosión es un hallazgo. En serio que sí. Y aquí está, ¡tarán! Lo que tú nos decías, Carlos, la moneda más común. Esta pieza es muy hermosa, en mi opinión, de todas las denominaciones. Para mí es la más bonita, le echaron mucho corazón. Hay un montón de variantes, que si la de las bellotas, en la disposición de las guirnaldas, las hojas, el moño, lo que quieras, gustes y mandes, la disposición de los números, etc. Usualmente Carlos Amaya lo hace por disposición de las bellotas. Entonces, aquí vemos que es 2, 2, 2, 2. Y aquí sería 2, 3, 2, 2. En el águila del reverso, ves estas dos cuestiones. ¿Qué ves aquí de raro, Carlos? Bueno, que está roto ahí el... El cospel. Me encantan a mí las que tienen el cospel roto. Sí, el águila es más pequeña en la moneda de abajo. La cabeza es sumamente más Sí. pequeña. Esta pieza, esta águila no recuerdas haberla visto con Sí, anterioridad. sí, 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 venían las monedas que vimos hace un momento. ¿Te acuerdas la denominación? Eran la de un peso. Exactamente. Era la de un peso. Curiosamente, ahí se alcanza a ver UNPESO debajo de las guirnaldas. Aquí se alcanza a ver claramente la N. Nosotros los coleccionistas siempre nos vamos con las monedas que tengan la mayor visibilidad del diseño de un peso. Me ha tocado ver una casi completa donde se alcanza a leer un peso. Y esa moneda es de 1.50 porque es un peso por el reverso y 50 centavos por el otro. Esta en particular es de Campo Morado. No he conseguido todavía una. Tenía yo una curiosamente hace años y como estaba en Very Fine, la dejé ir casi por plata hace 30 años. Hoy estoy desesperado buscando uno. Ya me llegará. De esta hay dos variantes, la de Campo Morado como esta y la de un peso de Guerrero. Aquí vemos esta pieza, es muy difícil de ubicar. Es de 2 centavos. Estas monedas de 2 centavos tienen el cospel casi del mismo tamaño que las de 3 centavos. Todas las monedas de 1915 de 3 centavos fuera del estado de Oaxaca son
extraordinariamente raras. Por 6 segundos estuve a punto de hacerme de una de 3 centavos, pero me quedé con la de 2. 6 segundos que me ganó en la otra mano. Pero en fin, bueno, estas piezas son muy difíciles de ubicar. Tienen el mismo tamaño de cospel, casi las de 2 y 3 centavos. Son muy raras. Y aquí vemos las monedas de 2 pesos que dicen COMO, campo morado. Mira la crudeza del diseño, la dificultad de la lectura de sus leyendas. Es típico. Esta pieza podría parecer fundida. Mucho ojo con estas piezas. Todos los cospeles fueron fundidos. Todos, sin excepción en cobre y en plata. Todos. Las bimetálicas, lo que te dé la gana. Pero siempre que tengas una de estas piezas, tienes que ver por fuerza un área que fuera acuñada. Un área. Aquí se ve perfectamente la gráfila o filigrana de puntos. Aquí se alcanza a ver perfectamente los diseños bien definidos en algún área de esta moneda. Ciertamente acá no se ve nada, está todo poroso, tiene una superficie muy porosa, no lo discuto, pero mientras yo vea un área perfectamente acuñada, yo doy por buena esta moneda. Aquí está el reverso. Esta es la moneda de 2 pesos de 1915 más fácil de conseguir de ese año zapatista. Aquí ves tú un águila muy bonita, muy hermosa, muy típica del año. Y aquí aparecen monedas de Guerrero. ¿Por qué crees que aparecen las monedas de Guerrero, Carlos? Si tú eres un grabador, ya hiciste cuño de Atlixtac, ya hiciste cuño de Campo Morado, ¿por qué vas a hacer ahora un cuño de Guerrero? Pues por las zonas, ¿no? Tan accidentadas que dividen al estado de Guerrero, supongo que se necesitaba del lugar donde fueran llegando. Sí te entiendo, pero aquí nada más dice Guerrero. Aquí no dice Taxco, no dice Campo Morado, no dice Atlixtac. Ah, porque no tenían los cuños consigo, ¿no? Porque se cansó de hacer cuños el otro señor y dijeron, señores, ya me cansé de andar reciclando el metal de los de Atlixtac para Taxco, de Taxco para el que sigue. Vamos a hacer las de Guerrero y así donde llegue ya no importa, ya no tengo que hacer cuños. Y ustedes pueden seguir acuñando, ya no me necesitan, ya me puedo retirar, que les vaya bien. Eventualmente Melitón Gómez se escapa después de un año, su mujer ya la daban por viuda y llega a él y olvida. Aquí están las monedas del estado de Guerrero. Ya no viene el nombre del lugar de su emisión. Estas pudieron haber vuelto a ser en Campo Morado, pudieron haber vuelto a hacerse en Taxco o en algún otro sitio, en Acapulco, vete a saber dónde estuvieran, pero ya no dicen nada. Las águilas los diseños son muy interesantes. ¿Qué notas aquí de diferencia entre estos dos águilas, Carlos? El muslo, la cola. Síguele, vas a dar con lo más fácil de dar. Pues el pico. No, porque tienes que tener 2 monedas para compararlas. Aquí no necesitas tener 2 monedas para compararlas y saber cuál te falta y cuál tienes. República Mexicana. Te voy a dar una pista. Está en la parte inferior de la moneda. Ay, el moño. Te voy a dar una pista. Está entre los muslos y el moño. La serpiente, que está muy delgada. Abajo de la serpiente, ¿qué te encuentras? Ay, el nopal. Los nopales. Aquí tienen estas 2 hojas que aquí no la llevan. Esta variante viene en el libro de Carlos Amaya y está citada desde tiempo atrás, desde Gaitán. Es interesante usar la lente de aumento. ¿Qué le pasó a esta moneda, Carlos? Esa, híjole, pues la sumergieron, ¿no? En ácido. Ah, esta es una excelente pregunta. Tú me estás diciendo que esta pieza fue alterada. ¿Es correcto? Pues parece que sí. Esta pieza, ¿tú crees que fue alterada? Pues mira, ya viéndola bien, parecen 2 metales, ¿no? Son 4 metales, Carlos. Ay, aquí tienes el zinc, aquí tienes el bronce, aquí tienes el cobre
y acá tienes el latón. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, tienes 4 metales en una pieza. ¿Tú crees que fue alterada? No, yo creo que estaban ensayando, ¿no? No estaban ensayando, Carlos. Hicieron muy mal la aleación. Vaciaron el metal creyendo que estaba bien mezclado y todavía no estaba bien mezclado. Y ya no quisieron volver a fundir estos cospeles. Estos son errores muy interesantes para nosotros. Sin embargo, hay que tener cuidado. Ya veremos en un momento más las piezas que son alteradas. Esta en particular no es alterada. Vamos a ver algunas en un futuro. Este es un garbanzazo de a libra. Un garbanzazo de a libra. Muy bien. Errores. Estas piezas, como te digo, tienen errores por todos lados. Dobles golpes, triples golpes. Este pobre sol, ¿cuánto tiene? 6 ojos. 3 de un lado y 3 del otro. Pero es una pieza que yo aprecio mucho porque es de las raras que tengo. Esta no es de campo morado. Las comunes son de campo morado de 1915. Este fue el último cuño antes del de Suriana. El de Suriana, en mi opinión, fue el último cuño que se hizo de las zapatistas, de 2 pesos. Este fue el anterior, nada más se le puso Guerrero. Guerrero. Y después se viene la carestía. 1 onza de plata eran 2 pesos. Ahora ya no. Ahora las de la mitad valían 2 pesos. Esta moneda es mucho más escasa que las grandes. Encontrarla en buen estado es muy difícil. Y esta en particular tiene, no le puse la leyenda. Está acuñada 3 veces. Tiene 3 grabaciones. Bien, vámonos del otro lado de la República. Vámonos a Chihuahua. Estas piezas son muy famosas. Son las del Ejército del Norte. Estas piezas es muy difícil encontrarlas con la palabra libertad completa, porque para eso se requiere, como en las piezas de Muera Huerta, un golpe de mucha fuerza para que el metal pueda fluir hasta en los últimos recovecos del cuño. Este lado se alcanza a ver que lo hizo Salazar. Son las únicas monedas de plata que hizo Francisco Villa, y esta fue en peso de 1 onza. Quiero que veas algo. Mientras Zapata estaba dando la onza de plata en 2 pesos, Villa la seguía dando en 1 peso. No había un orden de cuánto se iba a cotizar la plata. Nadie sabía exactamente cómo iba a funcionar esto. Ahí está. Con la lente de aumento se alcanza a ver el nombre del grabador, Salazar. Y aquí está el reverso. Es muy difícil encontrar un diseño con las plumas completas del águila, por lo mismo que hemos hablado del golpe del cuño. No es que la pieza no esté en buen estado de conservación, no es que el cuño se haya desgastado, es que el metal simplemente no fluyó. Aquí se alcanza a ver que no llegó a fluir el metal. Este es el tipo de rodillas que vas a encontrar en el águila, en un golpe típico de una pieza del Ejército del Norte. Encontrarte algo así es un garbanzo de a libra. Y esta se alcanza a ver el nombre de Sevilla. Uno de ellos hizo un lado del cuño y el otro hizo el otro. En los 20s, Sevilla, cuando se acabó la revolución, Sevilla se quedó con su cuño y se lo llevó a su casa, y Salazar se llevó su cuño y se lo llevó a su casa. Sevilla en los 20 se dio cuenta de la popularidad de estas piezas y nunca pudo ubicar a Salazar para decirle que hicieran reacuñaciones. Entonces, Sevilla hizo un anverso, un cuño de anverso muy típico, muy parecido al de Salazar, pero no igual. Y en los 2 lados dice Sevilla, Sevilla. Esas piezas no son piezas hechas por el Ejército del Norte, fueron hechas en los 20s, cuando ya había acabado la revolución, y se hicieron como souvenirs. Estas piezas que dicen Sevilla, Sevilla, no deberían entrar ni siquiera en la numismática mexicana. Sin embargo, hay gente que así lo menciona, y cuando aparecen alcanzan precios estratosféricos. Un servidor tuyo no piensa hacerse de ninguna de ellas, punto. Ahí está, las dos clásicas maneras como las encuentras.
o las encuentras muy hermosas o las encuentras como esta. Las dos están brillantes y circular, como gustes verlas. Y en las dos se alcanza a ver perfectamente el nombre de Sevilla. Diferencia, Carlos. Tómate la lente de aumento, muchachos, si vas a ver tus monedas. Qué gusto me da que te pongas a ver tus monedas mientras andamos en esto de los módulos. ¿Qué ves de diferencia? Ah, de entrada al metal. Ahí está. Olvídate de lo demás. Estas piezas las hay de cobre y las hay de bronce. Las de bronce y por mucho son las más raras, son muy raras. Por mucho que te las quieran vender como algo o te las quieran comprar como algo común, no lo son. El metal es muy difícil de ubicar. Carlos Amaya se metió a contarle las barritas a la barra diagonal y dijo, esta tiene 5, esta tiene 14, esta tiene 3, esta tiene 8. Entonces, dependiendo del número de barras, son las variantes que tiene. Nuevamente, utiliza tu lente de aumento porque te vas a dar cuenta que aquí, por ejemplo, es 7, 9, 4, 2, por decirte algo, dependiendo del número de barras en positivo. Y estas tres son diferentes, aun cuando parecen igual. Por eso es importante tener más de una referencia. El libro de Guthrie and Bartholomew nada más menciona dos variantes en metal, una de cobre y una de bronce, punto. Pero Carlos Amaya se dio la tarea de buscarle el vericueto. Ese hombre es muy acucioso. Muy bien. Regresamos a Aguascalientes. Ya se fue la convención, Carlos. Ya están en la Ciudad de México. Ya triunfaron, ya son felices para siempre jamás. Se quedó ahí un gobernador de esos designados y nada más duró 6 meses el señor Benito Díaz Sánchez, gobernador interino de Aguascalientes. Y este señor empezó a ver que había muchos cartones en circulación de muchos lugares. Aguascalientes es cruce de camino, de todo. Y él dijo, señores, son demasiados cartones los que hay, demasiados. Vamos a hacer unas monedas que van a canjear todos estos cartones. Esta es una de las únicas instancias que haya yo sabido que se canjea papel por metal. Siempre es al revés. Muy bien. Y aquí está el decreto número 10. El decreto número 10 dice que se van a hacer monedas de 1, 2, 5, 10 y 20 centavos entre 40 y 60% de pureza de cobre y el resto de zinc o de plomo, dependiendo del metal disponible, para dar la aleación correcta. Este decreto aparece el 20 de junio de 1915. ¿Dónde se hicieron estas monedas? En la estación del ferrocarril. ¿Por qué se hicieron en la estación del ferrocarril, Carlos? Porque es donde se tenían la aleación de metales, ya tenían la experiencia, ¿no? De que ahí tenían la maquinaria perfecta. A esto, esa es la razón. No eran la aleación de metales, era la maquinaria. Ellos ahí hacían suajes, hacían tornillos, tuercas, ponían laminadoras para hacer las etiquetas metálicas que luego con sus letras ponían para hacer personalizado alguna cuestión de una caja cara de alguien que pagaba sobreprecio para estas etiquetas metálicas, etcétera. Entonces, era lo lógico. Ricardo Aguilar fue quien se encargó de hacer estas monedas. Arnulfo Aranda fue el ensayador, entrecomillado, porque no había plata o no había metal precioso, pero era el que se encargaba de poner la distribución de metales. Y los monederos, o quienes se encargaban de hacer la acuñación, fueron Valentín Maínez, Nicolás Arriaga y el señor Cisneros. Y aquí están las monedas. ¿Qué ves de particular aquí? Las águilas son diferentes. No necesariamente, se me hace que son iguales. Es el mismo cuño. El metal también, ¿no? El metal. ¿Cuál es la diferencia de metal? Pues que una es de plata y la otra es de cobre. Ahí está lo que yo quería mostrarte. Da el gatazo como de metal, de plata, pero no, esta pieza es alterada. La pusieron con electrolitos
Hello. La pusieron con electrolitos para chapearla en plata en una época posterior, y de esta manera hicieron que esta moneda pareciera de plata. Tengan mucho cuidado con esto. ¿Cómo saber la diferencia entre la pieza que yo te enseñé antes y la moneda que sí es buena? La moneda que es buena, todos los puntos altos y bajos se encuentran con el mismo color. En esta pieza tú ves que los puntos altos se encuentran con cobre. Esto significa que con el roce de la moneda se empezó a ver el alma de cobre de esta pieza. Si tú le echas la lente de aumento, verás que está picoteada de puntos de cobre. Ahí está. Esta pieza es esta pieza sin haber sido chapeada electrolíticamente en plata. Ahora te la voy a mostrar de otra forma. Las de 2 centavos son más raras todavía que cualquier otra de las denominaciones. Son muy difíciles de localizar. Aquí vemos que parece incluso un 5 invertido para hacer el número 2. No tienen águila y se alcanza a leer muy débilmente la palabra libertad encima del gorro. Son muy bonitas. Este tiene el mismo diseño que las de 1 centavo. Las de 1 centavo son las más escasas, pero raras per se son las de 2 centavos como denominación. Y en metal, todas las de plata. Todas las de plata son carísimas. Aquí vemos la de 1, 2 y 5 centavos del primer tipo. Las de 5 centavos después fueron modificadas. Y aquí está una de las modificaciones. Se ve, no tengo que preguntarte cuál es la diferencia. Claro. Pero aquí sí, ¿cuál es la diferencia, Carlos? Aquí ves 3 diseños distintos. ¿Cuáles son? Pues en el primero, el 5 está limpio, sin las rayas. Perfecto. Y en el de abajo, el de en medio, es al revés. O sea, está rayado y el centavo está limpio. Ajá. Al revés, o sea, al revés. Sí, perfecto, perfecto. ¿Y el de arriba? El de arriba, pues en el número. No. En el rayado también. El rayado de arriba es horizontal y el de abajo está en diagonal o Cierto. vertical. ¿Sí me explico? Y Sí, estas sí. son las variantes que nuestro querido amigo Carlos Amaya nos tiene y más para checar. Ahí está, mira. Esto es a lo que yo me refería. Aquí se ve perfectamente campos abiertos de color cobrizo. Aquí se ve perfectamente cómo esta moneda fue chapeada en plata por electrólisis, y si tú la pesas no te da el peso en cobre, en plata, te lo da perfectamente en cobre. Esta pieza yo no creo que se haya hecho para defraudar a los coleccionistas, a menos que se hubiera hecho en los 20s o 30s. Yo creo más que todo que se hizo para defraudar a la gente en circular en su época. De alguna manera o como alguna forma no sé, sorpresa de alguien para otra persona. Hubieron monedas fundidas en la American Smelting Company, la Azarco. Aquí vemos la entrada de este lugar en Aguascalientes. Estas piezas son muy difíciles de localizar y son muy fáciles de encontrar. Águilas son muy típicas. Luis Gómez Ulsner me educó. Yo decía que estos eran los diseños hechos en Aguascalientes. Y me dijo, nos explicó Luis, que este es la moneda hecha en Aguascalientes. Las del águila delgada como estas fueron hechas en Zacatecas. De ahí la diferencia de tipografía, estilo de águila, etcétera. Esta águila delgada es muy rara para encontrar, particularmente en buena condición. Esta tuve la enorme fortuna de que me fue ofrecida de manera particular. Esto, tú te vas a encontrar siempre esta situación. Las del 2 recto con esta águila y la del 2 recto nada más con esta águila. Sin embargo, los 2 curvos te lo puedes encontrar con esta águila o con el águila delgada. La única que hace el cruce de estos 2 diseños
es la de los dos curvos. La del 2 recto siempre te lo encontrarás con el águila de Aguascalientes. Muy bien, aquí está la cantidad de piezas que se hicieron si el decreto número 10 se cumplió al pie de la letra. 12,650 piezas de 20 centavos, 12,100 piezas de 10 centavos, no se hizo ninguna. 20,500 piezas de 5 centavos. Es muy posible que de estas dos sí se hubieran hecho el número correcto de piezas y que esta simplemente se hubiera agregado a las de 5 centavos o simplemente se hubiera omitido de una forma o de otra. Muy bien. En el Estado de México tenemos a Gustavo Vaz Prada. Este señor, ¿cuántos años crees que tenía cuando lo hicieron gobernador del estado? Como 25, ¿no? 21 años. Este hombre hizo billetes, autorizó emisión de billetes para el Banco del Estado de México. Hablaremos de eso después. Pero hizo moneda de cartón. ¿Por qué no lo vemos como billetes, Carlos, si fueron hechos en cartón? ¿Por qué lo vemos como monedas? Bueno, por dos motivos, porque el decreto mencionaba que iba a ser moneda y la segunda mención es porque venían en circunferencia, ¿no? Olvídate de la circunferencia. Por la primera razón que tú dijiste y la segunda es porque así fueron percibidas en su época, como monedas, no como billetes, no como cartones. Aquí está una de los ejemplares de esta denominación. Son difíciles de ubicar, siempre aparecen maltratados, circularon mucho. Existe la variante con punto y sin punto después de Toluca. Los hicieron en los talleres gráficos, de artes gráficos de Toluca por el señor Tolbea, que daba la clase de diseño gráfico. Y aquí vemos justamente una fotografía que tengo la fortuna de contar en mis saberes de los talleres donde se hizo esta moneda en la época en donde se estaba haciendo estas monedas de cartón. Estos fueron los muchachos y ahí está el señor Tolbea posando a la cámara. Uno nunca se imagina cómo se hicieron estas cosas. Siempre lo buscamos en subastas y eso. ¿Alguien lo tuvo que hacer? ¿Alguien lo tuvo que poner en circulación? Fueron personas que nos precedieron. Muy bien. Vámonos a la Ciudad de México. La Ciudad de México fue tomada, como dijimos, en diciembre de 1914. Entraron Villa y Zapata, hombro con hombro. Aquí nadie era más, nadie era menos. Toda la gente estaba también arremolineada. Villa lo primero que hizo fue ir al Panteón a llevarle flores a Madero y a llorar en su tumba. Madero le había salvado a Villa la vida tiempo atrás. Eulalio Gutiérrez, como bien dijiste, fue el presidente de la convención. Él entró a la Ciudad de México el día 3 de diciembre y se fue el 16 de diciembre. Imposible poder gobernar con dos monstruos a su lado como fueron Villa y Zapata. Nadie lo tomaba en cuenta. Todo el mundo decía, señor, usted está decretando, ya le preguntó a mi general Villa, ya le preguntó a mi general Zapata. Era imposible gobernar. El señor se fue como sirvienta de pueblo, juntó sus chivas, se salió de Palacio de Nacional en la madrugada del 16 de enero. Cuando abrieron su recámara para llevarle el desayuno, se dieron cuenta que no estaba ahí. El señor se fue y se fue. Vámonos. Álvaro Obregón estaba por regresar y tomó nuevamente la Ciudad de México el 28 de enero y la logró detener hasta el día 10 de marzo del 915. Nada más por un par de meses la pudo tener. Después vuelven a entrar los revolucionarios. Roque González Garza es presidente de la República por parte de la convención del 16 de enero al 9 de junio. Aun cuando no estuvo directamente en la Ciudad de México, el señor fue presidente. A él le tocó hacer una situación en billetes importante. Finalmente, el último presidente fue Francisco Lagos Cházaro, de junio 15 de 1915 a octubre 10 de 1915.
Aquí vemos esta fotografía donde aparece Villa sentado en la silla presidencial de Porfirio Díaz y dijo, nada más me siento aquí para ver cuál es el pleito de esta silla, todo el mundo está detrás de ella. Aquí se habla de estas monedas de un tamaño reducido. Aparecieron en julio de 1915. Estas piezas se hicieron exactamente a la mitad del peso de las de 1 centavo que se hicieron en ese año. Y las de 1 centavo fueron valuadas en 2 centavos. Esto te habla precisamente de la carestía, de la inflación que estaba sucediendo entonces. No se utilizó el mismo diseño para las de 2 centavos del mismo cuño de las de 1 centavo. Se hizo un cuño especial. Se alcanzan a ver diferencias muy marcadas, entre ellas el grosor de la gráfila. Aquí ya casi se encuentra casi pegada al borde de la moneda. Las monedas que se hicieron, que se conocen hoy erradamente como zapatistas, deberían conocerse como convencionistas, se hicieron con cuños exprofeso para esto. No fueron zapatistas, fueron convencionistas. Si vamos a aprender, que se aprenda con corrección. Muy bien, Álvaro Obregón vuelve a la Ciudad de México el día 2 de agosto de 1915 y con esto se toma la Ciudad de México. Aquí vemos la diferencia de monedas que estaban circulando en este momento. Había monedas federales, todavía de los pesos del caballito, había monedas de Guerrero, de plata, había monedas pequeñitas de 1 centavo y había monedas grandes de 1 centavo. Era un caos en el circulante de monedas. Y eso no nos hemos metido en las que estuvimos hablando de Guerrero, etcétera. La convención se va para Toluca, abandona la Ciudad de México y se va para Toluca el 30 de julio de 1915. Y de esto vamos a hablar después. Aquí vamos a hablar también de billetes por una sola cuestión. Que esta utilizó de todas las emisiones diseños federales que se ven ocupado ya con antelación. Vamos a hablar de ellos cuando hablemos de los billetes. Aquí hablaremos de que fue una de las piezas en los que se pusieron tostones, pero tostones de la balanza. ¿Por qué crees que se utilizaron tostones de la balanza, Carlos? Pues por el mismo motivo, ¿no? De que eran las únicas que conocían en ese entonces. La gente, el grueso, el pueblo. No creo que eran las únicas que conocían. Yo creo que ya habían conocido las nuevas porque tenían 10 años de estar circulando. Pero me imagino que eran los únicos dibujos que tenía a la mano el tipógrafo, el diseñador de este billete, y dijo, señores, no tengo de los tostones nuevos, pero de los viejos tengo. ¿Cómo ven? ¿Los ponemos? Pues póngalo. Muy bien. En Ameca Meca se hicieron también monedas. Y aquí se hicieron unas monedas muy interesantes. ADJ. ¿Qué significa ADJ? ADJ. Yep. Abajo del águila. Ameca Meca de Juárez. Perfecto. Ameca de Juárez o Ameca Meca de Juárez. Las más difíciles de conseguir en esta, de las regulares, son las de 20 centavos. Son muy bonitas. Hay falsificaciones de las de 25. Esta es la más escasa después de la de 20 centavos. La de 25 centavos. De estas han salido montones de falsificaciones. Llega que tenga un centrado debajo del número para saber que son buenas. Las más comunes son las de 50 centavos. De estas existen 2 variantes. ¿Cuál es la diferencia? Pues el águila, el moño. El águila, el moño. Esta es acuñada. Esta es grabada a mano. Esta grabada a mano, fíjate muy bien cómo aquí se ve perfectamente un solo motivo para hacer el islote. Y aquí se alcanza a ver ningún borde definido. Se hace lo mejor que se pudo de una manera grabada. Se cree que el grabador consiguió cospeles o mandó a hacer cospeles del mismo tamaño de las del 50 centavos y en su casa él las grababa a mano y las pasaba a circulación. Existe referencia de que el autor, cuyo nombre se nos escapa, fue colgado precisamente por andar falsificando moneda. Sus monedas son muy buscadas hoy por hoy.
Esta, con todo el dolor de mi corazón, la compré como buena y es falsa. Es una fantasía moderna. Todas tienen exactamente la misma disposición de letras y números, de números y del signo de centavos, pero lo típico aquí es este resaque, este repunte en el símbolo de centavos que la hace falsa. Esto es lo que hace que mi moneda sea falsa. Acabo de conseguirme una, afortunadamente en cobre, que son las más difíciles de encontrar, que carece de este chipote y que habla de que es una moneda original de la época. Cuidado con estas piezas, los pueden sorprender como a mí. Muy bien. La Ciudad de México. Aquí tenemos las monedas que estaban circulando ahora, a manera de cuestión federal. En Tenango se hicieron monedas de un tambo que tenían. Ahí están las de 5 centavos. Esa está muy ojona para hacer paloma. Son piezas escasas que hoy por hoy se han hecho muy, muy difíciles de encontrar. Trinidad Gallegos fue quien hizo los dados y los amonedadores fueron Anastasio Reynoso y Rafael Herrera. Se hicieron bajo la orden del general Luciano Solís. Y se hicieron las monedas, como la mayor parte de ellas, o en sus casas o en algún tallercito. Las de 10 centavos son muy interesantes. Usualmente aparecen con un 1 sobre un 1 regrabado. Estas las hay en cobre y en bronce. Ahí está. Son bonitas estas piezas, son muy crudas. Muy bien. En Puebla, se hicieron estas piezas y las hay de dos tipos, reacuñadas y acuñadas en originales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo sabes cuál es cuál, Carlos? Por la protuberancia ahí antes de la C. Entonces tú dices que esta es la moderna y esta es la original. Sí. No, esta es la moderna o la reacuñación y esta es la original. Mira tú cómo está la superficie tersa y brillante aquí. Y aquí se encuentra muy porosa, muy boluda. Esto te dice que el cuño estaba oxidado. Y aquí nos vamos a quedar, Carlos, porque ya nos extendimos mucho con este módulo. Nos vemos el próximo viernes con lo que sigue. Vamos a terminar ahora sí con revolución en el próximo módulo. Vamos a terminar del 15 al 25. A ver qué tal nos va, o al 20, a ver cómo nos va. Muy bien, Ricardo. Muchas gracias. Sí, como lo puntualizaste, pues es un módulo muy extenso, precisamente por todo lo que anticipamos con antelación de que es la etapa de la Revolución Mexicana es la que más numismática nos dio a quienes coleccionamos, ¿no? Toda esta variedad, porque no solamente es en los diversos puntos donde se suscitaban batallas y había bandos, contrarios que daban origen, sino que ahí mismo en un solo lugar, pues obviamente hay una cantidad, pero bárbara de variantes, ¿no? Entonces eso es lo que destaca, de que va uno abriendo una puerta y pues se encuentra con varias habitaciones más, por darle un símil, ¿no? A todo esto. Pero vamos a ir ya viéndolo un poquito más acotado, tal como Ricardo nos ha puntualizado, y haciendo referencia precisamente a un breve relación, el resumen que siempre hacemos al final de cada módulo, pues vimos entre algunos de los estados de la República donde abundó esta acuñación de moneda, pues Aguascalientes, el Estado de México, particularmente Toluca, la Ciudad de México, obviamente en moneda federal. Aquí vimos que pues, había un presidente que representaba la convención que a la postre pues dejó, al verse en medio de Villa y de Zapata, pues dejó ahí tirada la presidencia y prefirió pues partir de ahí, de la Ciudad de México, y es donde entra como sustituto Roque González Garza, y luego a su vez viene un veracruzano, un tlacotalpeño, señores, Francisco Lagos Cházaro, a también ser presidente de manera interina en esta representación. También abordamos la parte de Amecameca, puntualizamos algunos detalles que pueden incidir para distinguir algunas piezas que pueden ser falsas.
volvimos al Estado de México, vimos la moneda de Tenancingo, y de ahí volvimos hacia la parte del oriente, hacia Puebla, y es donde nos vamos a quedar para abordarlo en el siguiente módulo. No quiero cerrar esto sin hacer referencia a la bibliografía que Ricardo nos mencionaba hace un momento. Aquí viene el compendio tricolor que estuvimos hablando de nuestro compañero y amigo Carlitos Amaya. Y aquí están, mire, se los voy a mostrar. Compendio tricolor porque vienen 3 colores. Este es el verde, este debería ser el blanco, pero es el café, y este es el rojo. Entonces son 3 tomos del compendio tricolor, donde viene muy pormenorizado toda esta secuencia que hemos visto de moneda, ¿no? También bibliografía recomendada, ya nos decía Ricardo, el GB verde que mostramos en el módulo anterior, pero miren, aquí si quieren meterse a fondo, tenemos este de Zapata, la monedación de Zapata, donde vienen las variedades correspondientes. Este también de Neil Looper, de Zapata, vienen los módulos de revolución, muy recomendado. Y esto no lo voy a mostrar porque va a venir a la próxima el módulo, yo creo. Y les recomiendo mucho. Este librito no saben cómo me sirvió cuando empezaba yo. Este lo editó la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es de Carlos Amaya y viene de la moneda de independencia, pero viene una parte, yo aquí ya lo dividí, de la moneda de la Revolución Mexicana. ¿Sí? Entonces, ampliamente recomendado. Pues muchas gracias, Ricardo. Ya no me extiendo más. ¿Algo más? No, muchísimas gracias y perdón por tanta paciencia, pero pues como ven, la revolución en su tercera parte, que es la revolución oficial o la revolución constitucional o militar, la pelea de gallos es muy larga, es muy larga. Sí. Y sabes qué, Ricardo, te voy a decir algo que vi en la difusión del módulo anterior, donde varios, cuando terminamos los módulos, dicen, no nos dejen así, que no sé qué. Y la verdad, pues se siente uno, pues, reconfortado, ¿no? De saber que no ha sido tan tedioso, tan cansado, este cúmulo de información que se ha recopilado. Ricardo, no sabes qué agradecido estamos contigo. Y pues nos da energía, ¿no? Nos inyecta ánimos para seguir haciendo estos módulos de Academia Numismática precisamente para ustedes. Pues ya nos despedimos, Ricardo. Nuevamente, gracias. Cuídate mucho. Buenas noches, buenos días, buenas tardes.